Hola Valen, ¿cómo estás? Muy bien, Nigel, ¿y vos? Bien, por suerte. Valen, vamos a filosofar un poquito sobre el espacio del aula, simbólico, físico. Y te quería leer una cita de Sara Ahmed y hacerte una preguntita. A ver, vos, ¿cómo encaras esto? Dice la cita. Las emociones se dirigen hacia aquello con lo que entramos en contacto. Nos mueven hacia y lejos de tales objetos. El enfoque no es simplemente sobre la llegada de un objeto, es también sobre la forma en que nos volvemos hacia ese objeto. Ese es el fin de la cita. Y yo te quería preguntar, cuando vos te volvés hacia ese objeto complejo, que tiene múltiples partes que están integradas, que es el aula, el espacio escolar, el liceo, con sus pasillos, con sus bancos, y también con su dinámica de aula, cuáles son las cosas que te acercan, porque algo te acerca seguro, porque decidiste volver al liceo después de irte. Bueno, ¿qué cosas son esas que te acercan y cuáles son las otras cosas? Las cosas que te alejan, que te generan repulsión, que te hacen querer salir corriendo. Em, Pienso que me acercan muchas cosas y me alejan otras. Quizás entiendo que muchas veces la gente que estudia profesorado por un montón de razones. Entonces uno podría decir que tuvo una mala experiencia en el aula y estudia profesorado porque quiere cambiar eso, casi como hacer justicia de que la gente del futuro no pase por lo que vos pasaste. Y otros quizás van como por la línea contraria de que estuvieron buenos referentes y quieren reproducir eso potenciarlo. Yo, en mi caso, creo que voy como por la línea intermedia. A mí sí que me gustaba ir al liceo, sobre todo en segundo ciclo. En primer ciclo, bueno, no sé, no me gustaba ni, me gustaba porque no me gustaba estar en mi casa, entonces estar en el liceo era no estar en la casa. O sea, el aula muchas veces representa eso, o bien la casa o bien el aula. Entonces, muchas veces gana el aula en esa batalla. Pero en esto de pensar por qué volví, bueno, porque yo fui como muy feliz y sobre todo en las clases de filosofía. Igualmente en mi caso yo sabía que quería ser profesor antes de saber que quería dedicarme a la filosofía. Estaba entre historia, filosofía, incluso pensé matemática, o sea que muy alejado cada área y después vino la filosofía. Hay gente que el camino es distinto, bueno, muchas cosas. Pero pensando un poco de esto de volver, algo que yo hice y sé que le pasa a mucha gente en el profesorado, es que mi primera práctica la hice en el liceo que yo estudié bachillerato. Y yo soy de Montevideo, es decir, que podría haber elegido 200 liceos más y elegí el mismo liceo. Y ahora, visto de las distancias, digo, wow, qué increíble elegir el mismo liceo. Se ve que había un no querer irse medio oculto, solapado. Y creo que eso me jugó un poco en contra, porque cuando ingresé al aula como estudiante, me costó más, como estudiante de profesorado, me costó más distanciarme del rol de estudiante de bachillerato, porque lo estaba haciendo en el mismo lugar donde yo había estudiado. Entonces, bueno, eso creo que es algo como a pensarse todos. Y después, una de las cosas que pensando esto de los objetos y de la espacialidad, cuando yo empecé a dar clase, daba clase, nunca me paraba en el adelante, siempre daba clase como caminando y muchas veces me sentaba al final de la clase y los estudiantes y las estudiantes miraban para el frente y yo daba clase como a sus espaldas. Entonces, bueno, ahí me estoy pensando un poco como ese rol, que también cómo nosotros nos vamos moviendo en el aula, en el espacio, etcétera, o qué significaba para mí
eso de estar en el frente, ¿con qué lo asociaría? Como que lo estoy intentando pensar en voz alta ahora y no se me ocurre. Es que es un tema profundo y aparte hay como distintas dimensiones de esto. No sé, ahí escuchándote veía por un lado una dimensión como más literal del uso del espacio, en qué lugar estás parado, desde dónde mirás, hacia dónde miran los y las estudiantes, si recorres o no recorres ese espacio. Y después otro sentido como un poquito más simbólico, que es esto de salir del lugar de estudiante, ¿no? Salir desde ese lugar que en tu caso fue volver al mismo liceo y es como que en tu cuerpo ya estaba escrito que ibas a ser como un estudiante de bachillerato. Sí, por ejemplo, ¿a qué lugares entrás y a cuáles no? Claro. No sé vos, Nígel, pero por ejemplo, yo iba al baño de estudiantes, no iba al baño de profesores. Fue algo que hice mucho tiempo después. Claro, Y claro. bueno, la sala de profesores, primero que tampoco había nada que me invitara, no es que me parecía como un lugar copado y que se me estaba vedado. No, no, tampoco me daban como muchas ganas, pero bueno, también en el fondo, si vos estás estudiando para profesorado, estás estudiando para un rol, para una profesión, tenés que habitarlo. Eh, pero bueno, fue como muy de a poquito eso. Claro. Sí, el baño me parece que es una. Es muy simbólico en muchos sentidos. Primero que es súper llamativo que haya baños que por lo general están como un poquito escondidos los de docentes, ¿no? Como que no se note mucho que los y las docentes tienen un cuerpo, digamos, ¿no? También. Y cuando entras, digo, yo a veces voy a los baños de estudiantes, es como que es una cosa extraña, de alguna manera, ¿no? Casi lo sentís como una especie de transgresión. Hay una norma que estás rompiendo y mira si llega a pasar que te encontrás ahí puro cuerpo con un estudiante. Sí, creo que ahí hay como muchas cosas para analizar. Hay una serie que voy a recomendar, que es una comedia, que se llama Abbott Elementary, que en uno de sus capítulos es sobre el baño. Bueno, les voy a spoilear, pero no importa esto. En definitiva, la directora tenía como un baño para ella, que nadie, el resto de los profesores no sabía. Y todo el capítulo es como quién puede usar el mejor baño en la escuela, pero es un poco obvio que adultos y niños no van a usar el mismo baño. Pero ahora entre adultos, en fin, Claro. pensar el espacio desde el baño es bastante interesante. Sí, parece una cosa totalmente trivial, ¿no? Pero en realidad, y bueno, nosotros no somos inocentes, digamos, ¿no? Ya leímos un montón de textos y sabemos esto, que estos lugares, estas nimiedades, en realidad son formas como se reparte el poder. Porque la verdad es que yo he estado en liceos donde hay baño específico para la directora. ¿No? Porque también, o sea, no se te puede mezclar la directora, porque la directora está en otro rango. Así como nosotros profes no nos mezclamos con los y las estudiantes, también hay que mantener esa Sí, distancia. sí. Bueno, y te hago a vos la misma pregunta, Nígel, ¿qué objetos, bueno, pensando el aula como un objeto, qué te acercó para volver? Porque vos también volviste. Sí, sí. Yo también me volví. Siempre fue conflictivo igual mi vuelta, porque. Y mi estancia, mi pasaje por ahí. A mí, obviamente, me gustaba mucho el liceo, y creo que lo que más me acercaba, y hasta hoy es lo que más me acerca, es que adentro del aula se pueden hacer cosas y se pueden hablar cosas que afuera del aula es como muy inadecuado. Y sobre todo, digo, esto te debe pasar a vos y a los y las estudiantes también, que nos gusta leer. Los textos nos mueven, nos conmueven. Y viste que en el mundo exterior a los espacios educativos es raro hablar de textos. Es raro, a veces hasta se siente como pedante, como... Y ni que hablar que vos no lo querés hacer desde ese lugar, lo querés hacer desde el amor que te generan esos textos y de esa conmoción. Entonces, en parte entonces, con eso de los textos, es un lugar de refugio. Es un lugar de refugio, claro, claro. Sí, porque esto, digo, la lectura es una tarea solitaria. De alguna manera estás conectando con alguien que escribió, ponele hace 2000 años, y estás como generando ahí un vínculo, pero es algo que haces vos en silencio, en tu casa o en una plaza. Y son pocos los lugares donde esa experiencia que es tan poderosa se puede compartir. Y bueno, yo desde esto de adolescente me pasaba ya que leía un montón y era el lugar donde eso se podía
al menos se podía poner sobre la mesa. Tampoco es que fuera una gran experiencia, y eso es lo mismo que me aleja. Digamos, lo que te quería decir es, después la relación concreta que se promovía ahí adentro con los textos y con el saber, siempre me pareció y me sigue pareciendo, y quizás yo a veces sea también culpable de eso mismo, como muy acartonada, muchas veces muy diferente a lo que a vos te pasa con esos textos o con esos conceptos o con esas ideas. Es algo que es muy vivo, pero que a veces para meterlo dentro del aula, como que tenés que matarlo. Y supongo que vos lo verás igual que yo y quizás ya podemos irnos un poco hacia nuestros textos. Es que la institución es un espacio sumamente cuadriculado, un lugar donde hay espacios para una cosa, espacios para otra, hay normas, muchísimas normas, algunas de ellas explícitas, otras implícitas, hay un funcionamiento muy particular que en algunos casos imposibilita este amor hacia el conocimiento, hacia los textos, hacia los conceptos, hacia el pensar y el filosofar. Sí, comparto lo que acabas de decir, Nigel, de las instituciones acartonadas y así las he vivido por un montón de normatividades que conviven ahí, pero pensando que nosotros estamos en el aula y que somos profes y además nos gusta pensar la enseñanza de la filosofía, creo que no nos podemos quedar en ese nivel, sino que tenemos que pensar también que en el aula a mucha gente le pasan cosas y que puede ser transformadora en algún sentido, no en un sentido salvador, de ninguna manera en un sentido salvador, ni tampoco un sentido voluntarista ni individual, pero sí que uno puede, sabiendo ese panorama que acabamos de decir, uno puede mutarse, infiltrarse, hackear, compartir, etcétera. Entonces, parte de ser profe es cómo hacemos esas cosas. Ni me gusta como pensarlo de forma pesimista a las instituciones como meras reproductoras y donde nosotros solamente somos víctimas de eso, ni tampoco como salvadoras, sino también en esto de pensarlas un poquito distintas. Y ahí me voy al texto, el de Marina Garcés. Bueno, Marina Garcés, ese texto es el prólogo de un libro que ella escribió que se llama Fuera de clase. Entonces ya el nombre del libro es interesante para pensarlo, que ella escribe sobre el aula estando fuera del aula. Esto de pensar la espacialidad. Y yo lo que les quería comentar con esto que estábamos diciendo de que, bueno, las instituciones pueden ser un lugar acartonado y también el aula puede ser algo acartonado, es pensar el rol de la filosofía allí y también el rol de la enseñanza de la filosofía. Entonces, Marina Garcés plantea de que la filosofía a ella le permitió hacer tres movimientos. Uno que es del yo al nosotros, otro que es de la impotencia al compromiso y otro que es de la sospecha a la confianza. Vamos a empezar por el segundo, que es el de la impotencia al compromiso, porque es un poco de lo que venimos hablando. Entonces, si nosotros pensamos la enseñanza de la filosofía simplemente como que uno se para y lo que hace es mostrarle una realidad a alguien que no la conoce, solamente como mostrar, que está bien mostrar, no hay nada de malo en mostrarle a alguien algo que no conoce, parte de la tarea de enseñar es esa, pero si solamente se reduce a eso la tarea de enseñar filosofía, en vez de caer en el compromiso, ella nos dice que podemos caer en la impotencia, ese movimiento, de salir de la impotencia al compromiso, porque termino yo siendo tan consciente del rol que estoy cumpliendo como profesor en una institución que tiene determinadas normas y en un mundo que es bastante caótico, etcétera, y tengo como un montón de razones de que termino diciendo, bueno, esto es imposible. Totalmente, totalmente. Y creo que es una experiencia que capaz que la leíste entre líneas cuando hablaba. Yo no quería que saliera eso, pero por ahí esto, cuando, sobre todo pienso ahí cuando estamos en la primera parte del profesorado y nos ponemos por ahí en contacto
esto, con Foucault, quizás Bourdieu, Althusser, quizás, nos da como esta idea de, bueno, de que la institución, que efectivamente es una parte de la institución, ¿no? Esta cuestión más de reproducción, de estar en un lugar de disciplina, y claro, nos sentimos que no tenemos potencia, ¿no? Potencia en el sentido de que no tenemos el poder, no tenemos esa capacidad de modificar. Somos meros agentes de un sistema que eventualmente no va hacia donde nosotros queremos que vaya. Me parece que en esto es importante sí reconocer nuestra potencia, que hay espacios de potencia y que no es meramente una maquinaria de reproducción. Total. O por lo menos hacia eso apuntamos para sobrevivir. Entonces, bueno, este pasaje de la impotencia al compromiso, pensar la filosofía y el rol también, porque y el espacio, todo, desde la impotencia al compromiso. Y también me parece que ahí está ese segundo movimiento, que es pasar desde la sospecha a la confianza. Está bien, o sea, y somos gente que nos dedicamos a la sospecha, y la sospecha es nuestra amiga, digamos, y es nuestra herramienta y es nuestra potencia, pero también tenemos que hacer ese salto y que creo que muchas veces afectivamente cuesta confiar en nuestra potencia, confiar en un nosotros, en un colectivo de, ya sea de docentes dentro de un liceo o de la comunidad de la filosofía en general, o bueno, otras comunidades de las cuales seamos parte, poder confiar a veces incluso contra ciertas evidencias de que existe esa posibilidad de generar algún movimiento que consideremos deseable, digamos, ¿no? Sí, total. Aparte, si nosotros partimos de pensar el acto pedagógico como lo piensa, por ejemplo, Bell Hook como encuentro, o sea, un acto pedagógico es un encuentro, y si no hay encuentro, no hay acto pedagógico. Ese encuentro puede ser virtual, puede ser de muchas maneras, pero tiene que haber un encuentro. Es muy difícil si no hay confianza. Pero pensando la confianza más como en términos filosóficos, pensemos que por ejemplo, en los filósofos de la sospecha y y bueno, los filósofos de la sospecha que son Nietzsche, Marx y Freud, Marx diciéndonos, evidenciando las cuestiones de clase, Freud evidenciando las cuestiones que tienen que ver con el inconsciente, etcétera. Y bueno, digo que la filosofía sospechando de todo eso, no es que esté mal, porque la filosofía justamente tiene, para hacer crítica, tiene que sospechar. Pero en el mundo que nosotros vivimos, una de las cosas que nos invita Garcés es, además de la sospecha, bueno, tiene que haber una pata que esté en la confianza. Tiene que haber una pata que esté en la confianza. Y ahí traemos a otra filósofa que es Thalia Mabacher, que es una filósofa norteamericana, que ella tiene una línea que la ha denominado filosofía trans, y ella en un momento lo que dice es que muchas veces se piensa la filosofía como que lo que hace la filosofía es decirle a uno o mostrarle, problematizar todas las evidencias que tenía de antes. Entonces, uno venía como con muchas seguridades, con un mundo muy cuadriculado, y viene la filosofía y te lo parte toda. Bueno, lo que nos dice Thalia Maelbacher pensando en las personas trans es que en verdad muchas personas, ella está pensando en las personas trans, pero podríamos pensar en otras identidades, ya viven contra el sentido común. O sea, ya viven, vamos a decirlo como en criollo, ya están en un ruido, no necesitan de la filosofía para estar en un ruido. Entonces, ¿qué hace la filosofía ahí? Me gusta muchísimo esto de pensar, como hace Bell Hook, esto que el acto pedagógico es un encuentro, y ahí también hay espacio para lo imprevisto, para lo que está por fuera de la norma, lo que no está institucionalizado, lo que trasciende ese supuesto que el aula presupone. Y lo podemos pensar desde un montón de lugares, ¿no? Me parece que sí, desde el lugar de Thalia Mae está muy bien y me parece que que estamos en un momento histórico donde la situación de las identidades trans
está iluminando una parte importante de esta normalidad invisibilizada, pero podemos pensar las personas que vienen de familias donde no hay libros, donde se habla un lenguaje que no es el lenguaje que la institución permite, ¿no? Y eso nos pasa constantemente en el aula, que nos piden perdón por la forma en la que hablan. Podemos pensar en las personas que por su corporeidad tienen dificultades para habitar los espacios, ¿no? Digo, los liceos sabemos están llenos de escaleras, los bancos son chiquitos, no hay bancos para personas zurdas. Sí, eso que decís está buenísimo. No es que esté buenísimo, pero para pensarlo, lo de, por ejemplo, un banco donde una corporalidad no se pueda sentar porque, no sé, porque el banco, por ejemplo, es muy pequeño, bueno, esa persona ya está en un ruido por cómo está ese objeto ahí. Exacto, exacto. No tenés que hacerlo o hacerla sospechar a esa persona, ¿no? Quizás ahí hay un lugar de la confianza, de decir, bueno, también y creo que es una potencia que tiene la filosofía y que no es para nada nueva, es algo que lo ha hecho históricamente, de por ahí darle voz a esas voces que están marginalizadas. Porque esa persona, con el mero hecho de expresar lo que le está sucediendo y que se pueda poner en palabra y que eso se pueda analizar, me parece que ya está haciendo un movimiento. Y ya está, no solo sospechando, sino que está haciendo el paso siguiente, que es ya mostrar la situación para que sea susceptible a análisis. Sí, y eso que vos decís nos da como paso a pensar a esto otro que nos trae Garcés y que ya lo podemos pensar también con Sarah Ahmed, que es este pasaje del yo al nosotros. Entonces, eh, bueno, quizás la filosofía, pero no solo la filosofía, por lo menos la filosofía de la modernidad, eh, hasta la filosofía contemporánea, siempre ha pensado todo en términos individuales, incluso las emociones. Entonces, las emociones como parte del ámbito privado y del ámbito público, las razones. Entonces, por ejemplo, en la clase de filosofía uno lo que hace es argumentar, eh, bueno, qué sé yo, lo que se está dando, dar buenas razones y lo que siente, bueno, eso ya es del ámbito privado. Y si nos vamos a este caso que vos traes, de esta estudiante o de este estudiante que se siente mal porque se quiere sentar y no puede, que básico, porque no puede apoyar, no sé, la computadora, la cuadernola, etcétera, no puede, lo básico, bueno, se siente mal, pero ese es un asunto público, esa emoción es un asunto público de cómo están esos objetos ahí. Exactamente, sí. Y bueno, creo que los dos tenemos esto muy presente, que las emociones, contrario a lo que por ahí a veces el sentido común de esta época, ¿no? Nos indica, eh, no son ni puramente irracionales, ¿no? Hay razones de fondo, hay creencias, hay cognición detrás de esas emociones, hay expectativas, hay concepciones del mundo. O sea, no son puramente irracionales, sino que tienen componentes cognitivos y tampoco son puramente privadas. Hay todo un mundo compartido, por ejemplo, de cogniciones y creencias, pero además todo un mundo compartido de cuerpos, de corporeidades, que en este caso habitan un aula y configuran juntos y juntas un espacio que es el espacio donde se vive, donde se habita y donde se siente y se piensa. Total, y si, por ejemplo, hay algo que habla Garcés de cierta manera y Agme lo toma como de otra, pero a grandes rasgos son parecidos, y en un momento Marina Garcés, en otro libro, no me acuerdo en dónde, habla que la verdadera oposición no es entre privado y público, esto bueno, está un yo individual y del otro lado hay algo público, sino entre dependencia y autosuficiencia. Entonces, nosotros partimos de que somos todas interdependientes, que no podemos como cortar las individualidades. Eso ya es una ficción que nos han vendido. Entonces, eso que vos traías, Miguel, de como los tiempos de hoy, y bueno, que sí que está mucho esto
del vos podés, pero desde la autosuficiencia. Claro. Entonces, quizás pensar una filosofía de la confianza y una filosofía que, como las emociones, como las estamos diciendo acá, parte de no desde la superación, sino al revés, desde la asunción de la interdependencia absoluta, de saberse dependiente de los otros, por ejemplo, de nuestros estudiantes. Exacto, exacto. Y creo que eso es una cosa que es sumamente notoria, pero que muchas veces nos cuesta desde el lugar de docentes. Primero, reconocer nuestra vulnerabilidad frente a ese otro o esa otra que está enfrente y también darle esa confianza. Muchas veces nuestra relación es de falta de confianza. Me gustaría acá retomar un poquitito este texto de Bell Hook, cuando ella, algo que creo que nos pasa a todos como docentes, y es que en momentos críticos donde todo fracasa, donde todo sale mal, de alguna manera se te revela una estructura básica de lo que estás haciendo, ¿no? Y ella concretamente lo que cuenta es que ya venía en un proceso de transformación de sus prácticas pedagógicas, pero tiene un grupo que era un grupo que era muy en la mañana, muy nada, completamente Antes de las 9 de la mañana, dice. antes de las 9 de la mañana, exacto. Esa hora que sabemos que es tremendo, porque la hora nos influye, ¿no? Como cuando tenemos clase en el nocturno a las 11 de la noche. Bueno, eso es importante, ¿no? Ahí hay un tiempo y un espacio que marca. Pero no, no era solamente el tiempo, había más todavía. Ella lo dice que realmente esta clase era totalmente resistente a correrse de la norma. ¿Y qué le mostró esto a ella? Bueno, que siempre la clase, el aula, ese encuentro, siempre se da con un otro o una otra. A veces cuando sale bien, y creo que esto es algo que ya vamos a hablar después de fenomenología, pero esto es algo que la fenomenología nos muestra de distintas maneras, que cuando algo sale bien, entre comillas, cuando algo está funcionando como debería funcionar, tiende a volverse transparente. Ya no podemos verlo y, bueno, en este caso, cuando la clase sale bien, cuando todo funciona según la norma, podemos crearnos esta ficción de que en realidad es él o la docente quien está manejando todo y de quién depende el éxito o el fracaso del encuentro pedagógico. Este tipo de encuentros donde todo sale mal, te muestra que, bueno, en realidad siempre es la otra persona la que te está dando la mano, que te está dando la mirada, que te está prestando su atención. Y si no lo hace... Interesante porque el aprendizaje pedagógico que, que nos muestra Bell Hook parte justamente del grupo que menos ganas tiene ella de ir, y lo dice. O sea, yo la verdad que siempre tenía miedo de dormir, me dice en el texto, porque no le daban ganas de ir a un grupo, porque por más que no eran la mitad de los estudiantes, sino que eran pocos los estudiantes que se resistían a las propuestas que ella hacía, bueno, eso ya era suficiente para que las consignas o que no fluyera. Eh, y es muy interesante que ella, en un primer momento, la respuesta que tuvo es pensar que eso le pasaba porque era un grupo que era muy temprano y que no había nada para hacer. Y por lo menos yo he estado muchas veces en ese lugar de pensar, bueno, ya está, es porque es muy temprano, es por esto, es por aquello, y listo, no hacer más nada. Y Sí, esto que vos bueno, el decís, lugar de la viste, impotencia, de ¿no? intentar pensar eh, eh, o llegar a conclusiones, porque ella igual que no nos dice si esa clase cambió, lo que nos dice es que ahí ella se dio cuenta de que una clase, no quiero decir funcione, pero que una clase sea potente, no depende solo del profesor y no depende solo de buenas consignas, ni no depende solo de un profesor muy elocuente y muy canchero y muy copado y etcétera, sino que es encuentro. Y el encuentro es con todas las partes. Exacto. Sí, Bell Hook está muy inspirada en Freire y creo que esta es una idea que hay que tenerla siempre presente de Freire, de que nadie aprende solo y nadie enseña a nadie, digamos, ¿no? Siempre se aprende en una comunidad. Y me parece que este caso es muy elocuente al respecto, el de Bell Hook, porque no nos dice si la situación se transformó,
sea, no nos dice si al final los y las estudiantes le tendieron la mano y aceptaron su propuesta pedagógica. Pero lo que sí nos dice es que ella se transformó. Sí, de hecho ella dice ahí que no solamente se transformó ella, sino que estaba escribiendo este libro que es Enseñar a Transgredir, que es el que estamos citando, es la introducción, sino que ella estaba escribiendo y sus interlocutores eran gente que se dedicaba a la educación, es decir, profesores y profesoras, y después de esa experiencia pensó que sus interlocutores también sean los y las estudiantes. Entonces cambió un poco la clave hacia quién estaba pensando la pedagogía. Exacto. Y me parece que eso es muy importante de notar. Y a mí particularmente me llevó bastante tiempo darme cuenta que siempre tenemos interlocutores e interlocutoras en nuestra mente cuando hablamos, incluso cuando estamos escribiendo, que uno podría decir es como una forma de comunicación muy unidireccional, siempre hay un otro o una otra fantasma ahí al que nos estamos refiriendo. Y me parece un movimiento muy potente dentro de del el hacer filosofía sobre nuestras prácticas de enseñanza, el pensar quién y qué características tiene ese interlocutor o esa interlocutora fantasma, que en muchos casos es totalmente idealizado, es un reflejo de lo que nosotros desearíamos o de lo que nosotros creíamos que nosotros éramos cuando estábamos en el liceo, y no ese otro o esa otra real que está ahí y que es con quien nos podemos encontrar. No nos podemos encontrar con idealidades, nos encontramos con sujetos concretos que están en el aula. Sí, estoy pensando que esto que vos decís de ese interlocutor ideal que puedo ser yo mismo en el pasado, etcétera, em, y de lo que nos habla Sarah Ahmed de las orientaciones y las desorientaciones, porque cuando nosotros orientamos una acción, muchas veces, o pensemos como la orientación y la desorientación como un guión, entonces ese guión nosotros tenemos memoria del guión y va como hacia una línea. Entonces Mm, muchas veces nosotros lo que hacemos es reproducir una y otra vez ese mismo camino. Y si nosotros pudiéramos, esto que traes vos, Nigel, de estar más presentes en ese encuentro y muchas veces desorientar, más mm. que orientar, desorientar algunas líneas de acciones, todo va hacia un lado y lo que hay que hacer en vez de orientar esa línea es desorientarla, pero para eso sí o sí tenemos que estar ahí, si no, no es posible. Claro, tenemos que estar ahí y tenemos que estar ahí con cuerpo y con mente, que en el fondo son la misma cosa. Tenemos que estar ahí en el presente con ese otro o esa otra. Y me parece que eso es más difícil de lo que parece muy fácil decirlo, pero claro, estar ahí implica hacerse vulnerable, implica que entre la emoción y el deseo, y a veces la emoción y el deseo no es el deseo puro de saber, o la emoción de amor hacia ese docente o esa docente, a veces son emociones más problemáticas, más difíciles, más incómodas, y a veces queremos correr, y muchas veces esto, el trabajar en una idealización, refugiarnos en un programa, refugiarnos en una imagen de docente, es una forma de corrernos de ese lugar, de salir del momento presente. Y acá querría leer un pedacito de lo que dice Bell Hook, que dice, la determinación de compartir el deseo de incentivar la emoción era transgredir. Para generar emoción no solo había que moverse más allá de las fronteras de lo aceptable, sino que era preciso reconocer, hasta las últimas consecuencias, que no podía haber en ningún caso una programación absolutamente fija que gobernase las prácticas docentes. Abrirse al otro es abrirle el espacio para que pueda sorprendernos, ¿no? Confío en vos. O sea, decime lo que tenés para decir porque confío que ahí hay potencia. Sí, y esto que vos traías de Bell Hook mm, me lleva también cuando ella en un momento dice que, si ustedes leen la introducción, Bell Hook habla de cómo escuelas que eran solamente para personas negras, ella habla su experiencia de cuando era niña y después
bueno, por las políticas de Estado de Estados Unidos, se pasan los pasa a buscar un ómnibus y se pasan a escuelas con personas blancas. Entonces ahí ella cuenta cómo frente a la misma actitud, personas blancas y personas negras, a la docente o al docente le generaba emociones distintas. Entonces, cuando los chicos, que como ella los describe, pareciera que son como los sabelotodo de la clase, transgreden, son vistos como de cierta manera, pero cuando ella lo hacía, como pertenecía a un sector marginal, bueno, era vista como, o no me acuerdo si dice caprichoso, como desafiante, etcétera, y en verdad estaban haciendo exactamente lo mismo, pero la emocionalidad era distinta. Exacto. Es que me parece que eso es algo que cuando uno lo mira con atención se ve clarito, y es que la emoción, y la cognición también, pero la emoción en particular, siempre es en un contexto. Y en ese contexto está lo presente, pero también está todo ese otro contexto que podríamos llamar ideológico. Todo este conjunto de creencias, presuposiciones, eh, creencias, algunas racionales, otras irracionales, algunas que las traemos de nuestra propia historia, otras que vienen de la historia de la cultura, y somos parte de eso. Me parece que en esto es importante, sobre todo para quienes esto lo queremos transformar de alguna manera, reconocer que también lo tenemos, ¿no? Nosotros y nosotras, por cuestionar, por sospechar, no nos liberamos, ¿no? Ese proceso es mucho más largo y más complejo. Sí, de una. En eso estamos. Valen, en toda esta primera mitad del diálogo estuvimos un poco quedando por supuesta una idea que es un poco extraña, contraintuitiva, y es que de alguna manera algo como el aula, el liceo, el edificio, el salón, un montón de papeles que son los programas, que de alguna manera pueden modificar el pensamiento y que pueden tener algún tipo de influencia sobre la forma en la que pensamos, lo cual no deja de ser extraño, porque estamos hablando de objetos. En principio los objetos no piensan, y el pensamiento, al menos como lo experimentamos cotidianamente, es como algo muy etéreo, muy libre, muy indeterminado. Cada uno piensa lo que quiere. Nadie te puede decir qué pensás, se dice por ahí, ¿no? En esta segunda parte vamos a tratar de acercarnos a algunos textos que queremos mucho para que nos ayuden a darle un poco de fundamento a esta idea, que es una idea común en la filosofía. Ya estuvimos trayendo varios nombres como el de Foucault, por ejemplo, por ahí el más prominente, pero hay muchos otros que de alguna manera trabajan sobre esta idea. Pero vamos a tratar de fundamentarlo desde dos textos de tradiciones bien distintas. Vamos a empezar comentando un texto que viene desde la tradición de la filosofía analítica. Es un texto de Andy Clark y David Chalmers. Se publicó originalmente en el año 1998 en la revista Análisis, que es una revista muy, muy prestigiosa, digamos, en el ámbito de la filosofía analítica, que es un ámbito donde se publican muchos artículos y no tanto libro. Y el artículo se llama La mente extendida. Es un artículo que fue muy importante para, de alguna manera, introducir en la filosofía de la mente y en la ciencia cognitiva una idea que ha tomado muchísima fuerza desde los años 90 hasta acá, y es que la mente no necesariamente está en la cabeza. Una idea que a mí me parece fundamental. Esa forma de expresarla, la mente no está en la cabeza, es de Francisco Varela, que es un poco mi héroe intelectual. Y bueno, nada, vamos a estar trabajando un poquito sobre ese texto y sobre otro texto que capaz que nos contás un poquito. El segundo texto que vamos a estar comentando es Fenomenología Queer, que es un texto de Sarah Ahmed,
que se publicó en el 2006 en inglés y la traducción al español es del 2019. Sara Ahmed es una escritora británica, filósofa teórica, que, bueno, esto de hablar decía Nigel recién que vamos a poner en diálogo dos tradiciones bien distintas. La tradición a la que se refería Nigel es a la fenomenológica, porque justo en el texto que elegimos de esta autora, ella parte de la fenomenología para proponer una fenomenología queer. Y bueno, vamos a ver cómo estos dos textos nos pueden ayudar a pensar, sentir, proyectar el aula y el encuentro Sí. pedagógico. Una curiosidad histórica que me parece que no todo el mundo sabe, eh, está como esta gran división entre la filosofía analítica y la filosofía continental, como dos ejemplos, de dos estilos de hacer filosofía, que sin embargo en la figura de Brentano hay como un punto central, porque Husserl, que es de alguna manera el padre de la fenomenología, como se dice, siempre buscando padres, eh, y Frege, que es por ahí el padre de la filosofía analítica, fueron compañeros de clase y justamente en las clases de Brentano discutiendo la noción de intencionalidad, una noción que es fundamental para las dos tradiciones. Pero bueno, vamos al texto que nos interesa en este momento, al primero de los textos que nos interesa, que es este texto de La mente extendida. Es un artículo breve, que es muy claro, yo invito a todo el mundo que lo lea. Se parte de esta pregunta y es, ¿dónde se acaba la mente y comienza el resto del mundo? Casi todos tenemos una respuesta que es como intuitiva a esto y es que la mente, el límite de la mente es el límite de nuestro cráneo, o si ya somos un poco más refinados, podemos pensar que el límite es el límite de nuestra piel y podemos incluir al cuerpo en, en lo que forma parte de los procesos mentales. Bueno, la tesis de Andy Clark y David Chalmers es un poquito más radical en ese sentido. Ellos dicen literalmente, los procesos cognitivos no están todos en la cabeza. La idea, que voy a tratar de, digamos, dar algunos titulares, es que la cognición, el pensamiento, los procesos mentales, se dan en un sistema ensamblado que incluye varios componentes. El cerebro humano, en nuestro caso, es un componente fundamental, el cuerpo es un componente fundamental, pero los procesos mentales solo se entienden si consideramos también otros componentes. Antes de ir al ejemplo central, me gustaría dar algunos otros ejemplos más concretitos, que es, por ejemplo, cuando nosotros hacemos matemática y usamos un papel para hacer las cuentas, ¿no? Usamos los algoritmos que nos enseñaron en la escuela, ordenamos los números de cierta manera y así llegamos a un resultado. Bueno, por supuesto que hay una parte de ese pensamiento que sucede dentro de la cabeza, pero hay una parte muy importante que sucede afuera. Si no tuviéramos el papel, no podríamos pensar. Por lo menos no podríamos pensar de la manera en que lo hacemos. Una cosa muy parecida es la escritura en la filosofía. No es casual que la filosofía se haya desarrollado como se desarrolló allá en la Grecia antigua, en el mismo preciso momento en que se desarrollaba la escritura alfabética. Muchas veces se pone un ejemplo muy concreto que es el de la Suma Teológica de Santo Tomás. Es un tipo de pensamiento que no se puede hacer de forma oral. Uno no puede llegar a tener ese nivel de claridad y sistematicidad solamente hablando. Así como eso podemos pensar otro montón de ejemplos de pensamiento que solo es posible en la interacción de el cerebro, el cuerpo y el entorno. El ejemplo fundamental que me gustaría contar es el ejemplo de Inga y de Otto. Este es el ejemplo más famoso, digamos, de esta perspectiva y me gustaría leerlo. Dice, primero
consideremos un caso de creencia implantada en la memoria. Inga oye decir a un amigo que hay una exposición en el Museo de Arte Moderno y decide ir a verla. Ella piensa por un momento y recuerda que el museo está en la calle 53, por lo que camina hasta esa calle y entra en el museo. Parece claro que Inga cree que el museo está en la calle 53 y lo creía incluso antes de consultar su memoria. Anteriormente no era una creencia sobrevenida, pero tampoco la mayoría de nuestras creencias. La creencia estaba en algún lugar en la memoria, esperando para que se accediera a ella. Ahora consideremos a Otto. Otto padece la enfermedad de Alzheimer y, como muchos pacientes de Alzheimer, confía en la información del entorno para ayudar a estructurar su vida. Otto lleva a todas partes consigo un cuaderno. Cuando aprende nueva información, la escribe. Cuando necesita alguna información antigua, la busca. Para Otto, su cuaderno desempeña el papel que generalmente desempeña una memoria biológica. Hoy, Otto se entera de la exposición en el Museo de Arte Moderno y decide ir a verla. Consulta el cuaderno, que dice que el museo está en la calle 53, así que camina hasta esa calle y entra al museo. El argumento de Clark y de Chalmers es que, en principio, no hay una diferencia sustancial entre estos dos casos. En un caso, la creencia está almacenada en la memoria y en otro caso, la creencia está almacenada en una memoria externa, en este caso, el cuaderno de Otto. Pero realmente no podríamos decir que haya una gran diferencia. Ellos proponen un principio que llaman el principio de paridad, y me parece interesante, y es que si a un proceso lo consideraríamos un proceso cognitivo si sucede adentro de la cabeza, no tenemos ningún motivo para no considerarla como un proceso cognitivo si sucede afuera de la cabeza. Por supuesto, esto no significa que siempre pensemos con papel, que siempre pensemos con calculadoras, con computadoras o recurriendo a objetos en el mundo, pero sí que una cantidad, y por ahí más grande de la que pensamos usualmente, de nuestros procesos cognitivos, dependen del entorno. Entonces, así como sintetizando un poquito, la idea fundamental es que cuando pensamos, no está todo dentro de nuestra cabeza, sino que somos parte de un sistema ensamblado. Nos ensamblamos con objetos de todo tipo, objetos físicos, pero también objetos simbólicos, como por ejemplo algoritmos que aprendemos, y de esa manera es que podemos pensar. Vale, lo que me gustaría preguntarte ahora es, cuando pensamos en nosotros y nosotras como docentes en el aula, ¿cuáles son los objetos que se incluyen en nuestro sistema ensamblado? ¿Cuáles son esos objetos que nos permiten pensar como pensamos? Y por ahí puede ser interesante verlo desde los dos lados. ¿Cuáles son los objetos que actúan como límites para nuestra cognición y cuáles son esos objetos que actúan como potencias? Ahí está bueno como pensar a qué nos referimos con objetos, si estamos pensando como en objetos físicos, entonces ahí eh, y tenemos que pensar el aula y pensemos más como intuitivamente en los objetos físicos primero. Entonces, en este podcast que lo que estamos haciendo es pensar un ingreso al aula y ese paisaje cómo está. Entonces, ahí tenemos, por lo general, pizarrón, banco, asientos, ventana. eh, bueno, también hay algunas clases que tienen una tele, porque cada vez más los profes comparten desde esos dispositivos, computadoras, no sé qué más. Está bien eso que decís y me parece que está bien enfatizar esta distinción. O sea, objetos son sí objetos físicos, pero también lo que podríamos llamar objetos simbólicos. Ejemplo Claro, típico, el sí. lenguaje, ¿no? El lenguaje y el tipo de palabras de las cuales disponemos. Pero centrémonos, me parece bien, un ratito en los objetos físicos. Yo diría que sí, esos son como los objetos fundamentales
que generalmente vemos, no sé si siempre los vemos también, ¿no? Hay muchos de ellos que faltan muchas veces. Y creo que no es solamente la cuestión de qué objetos hay, sino también cómo están esos objetos, ¿no? Porque los bancos, hay muchos bancos. No sé, pensando en lo que hablábamos hace un ratito de el asiento donde la persona se va a ubicar, para mí hay algo que ya de alguna manera enmarca el pensamiento que tiene que ver con cuáles son esos bancos. En casi todos los liceos en los que me muevo yo, al menos, hay mejores sillas para los profes que para los y las estudiantes, ¿no? Entonces vos entrás y tenés una silla que generalmente estaba igual un poco vieja y destruida, pero hay una silla que tiene almohadoncito, que es como más linda, y las sillas de los y las estudiantes tienden a ser un poco más viejas, de madera, incómodas. Por otro lado, también esto, ¿no? En nuestro caso tenemos el pizarrón casi siempre. O sea, vos entras al salón, entras al aula, y tu lugar como docente está enfrente al pizarrón y generalmente están todos los bancos mirando hacia ahí. Incluso en el liceo en el que estoy yo ahora hay una tarima. Es como que estás en un escenario. Sí, el liceo que estás vos, imagino que es el liceo departamental de Colonia. Hay varios liceos que tienen tarimas, en el IABA también, y la mayoría de los liceos departamentales que se construyeron como en la década del 20 tienen son iguales en todas las capitales, tienen esas tarimas. Y va esta idea que vos acabás de decir de pensar en sistema y en contextos, etcétera, esto de la tarima, por eso traigo lo del tiempo. Pero me parece buenísimo lo que estamos haciendo de pensar cuál es nuestro imaginario de aula. Y esto que vos traes de que cuando estamos pensando el ingreso al aula, tenemos como una idea previa de lo que es, que están los bancos, que están mirando, que ingresar al aula es todo eso. Y en verdad muchas veces muchos de esos elementos no están, a veces sí, a veces no, pero hay un imaginario sobre esa disposición, que a veces se condice, pero muchas otras veces no, porque muchas veces ya hay muchos profes que no ponen los asientos todos para adelante, sino que hacen rondas y cada vez más hay profes así. En secundaria quizás no tanto, pero hay muchos, quizás en la UTU más, hay bancos que no son de una persona. Pensemos que esto, como en la escuela, nosotros no, antes se sentaban de a dos, ahora ya hace como 10 15 años, en la mayoría de las escuelas del país son mesas. Entonces, hay grupalidad en la escuela, pero cuando pasabas al liceo, pasabas a ser uno. O sea, hay un cambio ahí que tiene que ver un poco también de esa organización a la que estábamos pensando. Pero bueno, igual hay algunos liceos que tienen también mesas. Entonces, pero igual uno tiene ese Claro, sí, imaginario. sí, ese imaginario está. Y por ahí tiene tanta potencia el espacio representado y los objetos representados. Tiene tanta potencia o a veces más que los objetos reales. De todas maneras, me gustaría esto enfatizar porque yo soy de los profes que pone los banquitos en ronda o en semi-ronda, digamos así, para que nos podamos ver las caras. Y la realidad es que tenés que entrar al aula, tenés que tener esto en tu cabeza, ¿no? Pensar, bueno, yo tengo deseo de que esto esté de esta manera, y tenés que hacerlo, tenés que ejecutar una acción. Que en muchos casos, si vos no vas con esta idea en la cabeza o en el cuerpo, o anotada en una libretita, nada, o sea, vos entrás y ya está dispuesto de una manera. Ya hay una determinada orientación de los cuerpos en el espacio que me parece, y creo que podríamos problematizar un poquito más, esta orientación no es neutral. No es que están así porque casualmente los bancos quedaron ordenados. Sí, esto que vos traes, Sarah Ahmed en el libro habla como del espacio como una segunda piel. Y esto de la orientación, hablábamos de, bueno, la clase donde Nigel enseña filosofía en secundaria tiene una tarima, o sea, ya es muy difícil hacer incluso lo de la ronda, porque está organizado de esa manera. Entonces, tenés que desorientar eh, eso que os orienta para ese lado. Exacto. Y creo que también ahí hay una potencia, ¿no? Me parece que está bien ver esto.
cuando uno o una puede ver esa orientación, tenés una posibilidad abierta que se te muestra de cambiar esa orientación y desorientar y de alguna manera poner entre paréntesis eso que estaba naturalizado y, bueno, al menos abrirte a la posibilidad de que aparezcan otras orientaciones posibles, que no necesariamente hay que seguirlas, pero al menos podés verlas. Y pienso también, por ejemplo, en la gente que trabaja, no es mi caso, pero la gente que trabaja en filosofía y hace ejercicios donde no se necesitan bancos, entonces hay que correr los bancos y cómo está el suelo y cómo muchas veces eso termina siendo un problema, entonces no es solamente sentarse, sino tener una clase que no sea sentados. Eh, y eso puede ser también dificultoso, pero ahí hay una desorientación, que, bueno, hay que ver qué es lo que uno quiere desorientar también. Claro, claro. Y a mí hay una que me gustaría discutir contigo, Valen, que es un tipo de pensamiento que tiene que ver con esto que decía justamente Garcés y que vos trajiste una y otra vez, porque sé que también lo pensás, que es este pasar de la individualidad a el colectivo, de pasar del yo al nosotros, que justamente el tipo de nosotros que se habilita a pensar, está muy sesgado por la disposición espacial. Realmente no es lo mismo entrar en un aula donde tenés que estar sentado, podés estar en ronda o podés estar en línea, pero tenés que estar sentado porque no hay posibilidad de estar parado, por el motivo que sea. Hay cierto tipo de relación que se vuelve más compleja, más difícil. Muy distinto es, por ejemplo, y te cuento una anécdota. Cuando estuve trabajando en el Liceo de Conchillas, que es un liceo rural, teníamos un montón de horas, esa era la realidad, teníamos las 3 horas juntas por un tema de organización del liceo, entonces teníamos la posibilidad de irnos y nos íbamos a tener clase al campo, y de hecho cruzábamos campo y llegábamos hasta un arroyito y teníamos clase ahí en plena naturaleza. Bueno, ahí había otro montón de cosas que se habilitaban de relación estudiante-estudiante, docente-estudiante, y también, y esto me parece interesante y potente, docentes y estudiantes con el conocimiento y con la acción de pensar. Pienso como con esto que vos traes, dos cosas. Un poco trayendo a Sara Ahmed del espacio y ahora traías cómo lo vivían en ese liceo, no pensar el espacio, y nosotros estamos hablando del espacio áulico o del liceo, como algo separado de los cuerpos. Como que está el cuerpo y está el espacio como cosas separadas, sino una invitación a pensarlo y pensar la enseñanza de la filosofía desde otro lado. Y después esto que vos traes de Marina Garcés, de que nosotros decíamos en la primera parte de que ella nos invitaba a hacer un movimiento, que el movimiento es del yo al nosotros. Y ahí, eh, ¿por qué no podemos hacer ese movimiento? ¿O qué nos lo impide? Garcés tiene otro concepto o idea potente que es la de la privatización de la existencia, pero también habla de la privatización del nosotros. Entonces, cuando ella habla de la privatización de la existencia, me parece como lindo que use la palabra privatizar, como en términos ontológicos, porque privatizar por lo general hablamos de economía y acá estamos hablando de nosotros, de vivencias. Privatizar la existencia es esta idea que traemos, que veníamos como trayendo, y de que los problemas son de uno, o sea que uno no tiene nada que ver con lo común, son de la individualidad, si pensamos en términos de problema. ¿No? Entonces, por ejemplo, si nos vamos como a pensar la salud mental, la depresión es un asunto individual, solamente que no tiene nada que ver con el entorno, etcétera. Y también esto nos sirve para pensar los espacios. Entonces, ella entiende que uno de los problemas contemporáneos es esto del privatizar la existencia. Y cuidado que nosotros lo podemos hacer en el aula también, o colaborar con eso. Pero creo que es más desafiante lo que voy a decir o para pensarlo, lo que dice después, y es que hay una privatización también del nosotros. Entonces ahí ella lo que dice es que muchas veces el nosotros, pensemos en nosotros aula,
funciona como un yo ampliado. ¿Qué significa un yo ampliado? Y esta idea de que uno se termina como juntando o eh, agrupándose con la gente que se le parece bajo determinada identidad o bajo determinada causa o bajo determinado, etcétera. Entonces termina funcionando como un yo, ese nosotros, porque no hay algo común con el mundo. Entonces, bueno, eso me parece cómo ponemos lo común en el centro del aula, un desafío bastante interesante. Y después me gustaría como también traer, porque creo que pueda ir un poco en la misma línea de lo que vos venías diciendo con el caso de Otto, eh, de que si pensamos el yo y el nosotros y esto de que uno lo que hace es ampliar el yo, en epistemología social a veces se usa un término que es el de cámaras de eco y burbujas epistémicas. No sé si bueno, lo digo. Em, bueno, sería lo siguiente. Uno está en una burbuja epistémica cuando, por ejemplo, vieron que en las redes cuando, no sé, estamos en Instagram y aparece algo que no nos gusta, nosotros lo bloqueamos, etcétera, o interactuamos más con lo que nos gusta. Bueno, hay algo ahí. Entonces, nosotros vamos como generando una burbuja de creencias con las creencias que simpatizamos más, porque son las que nos generan como mayor satisfacción inmediata. Y con las otras vamos alejándonos de las creencias que interactuamos menos. Y generamos una burbuja a nuestro alrededor. Pero las burbujas tienen una característica, y es que las burbujas se pueden pinchar. ¿Y Mm, cómo se pincha una burbuja? Y bueno, cuando hay una idea contraria, yo puedo interactuar con esa idea, con una creencia contraria. Es ahí estamos en una burbuja epistémica, ¿no? Pero el problema, nos dice, se analiza en la epistemología social, es cuando nosotros no es que estemos en una burbuja epistémica, sino que estamos en una cámara de eco. Cámara de eco viene de la metáfora del sonido, una mm, cámara un sonido que se reproduce. Y entonces, ¿qué sería una cámara de eco? Nosotros tenemos ciertas creencias y el que está fuera, que crea lo contrario, significa que lo mío es verdadero. Entonces, yo parto de la idea de que el otro va a intentar convencerme de lo contrario a lo que yo quiero. claro, claro. Bueno, traigo estas dos cosas, ¿por qué? Porque este pasaje del yo al nosotros, no sé, como que lo podemos tomar como por muchas puntas y es un desafío no convertirse en una cámara de eco. Me parece que en todos los ejemplos hay que enfatizar es que en ningún caso, y bueno, los ejemplos mismos lo remarcan, o sea, no es un proceso puramente individual, no es que yo creo mi cámara de eco, ni que yo voluntariamente decido me voy a meter acá, ni que vos estás en la tuya y decimos, ah, bueno, creemos una cámara de eco nosotros y dejemos a todo el resto afuera, sino que es un proceso que justamente nos trasciende y me parece, acá quería leer una cita de Ahmed que dice, las orientaciones configuran no solo cómo habitamos el espacio, sino también cómo aprendemos este mundo que habitamos de forma compartida, así como a quién y a qué dirigimos nuestra energía y atención. Entonces, bueno, por ejemplo, un ejemplo me parece bien clarito es cuando estás dentro de tu cámara de eco, esa persona que es puesta en el lugar de la otredad y que ya presuponés que lo que te va a venir a decir es ideológico, ya presuponés que es falso, que trae una intención de fondo. Bueno, estás dirigido, estás orientado de cierta manera hacia ese otro o esa otra, en este caso de una forma negativa, pero me parece paradójico que esa orientación es tuya, porque es la exteriorización de tu subjetividad, pero a su vez es una interiorización de un conjunto de reglas, de normas y de sistemas de creencias que son exteriores. Total. Y es que estoy pensando que también esto de la cámara de eco, y cuando nosotros enseñamos filosofía,
es un poco problemático, porque el problema es que en esto de pensarse adentro y afuera, y es que no hay confianza, entonces no hay posibilidad de diálogo cuando las creencias circulan de esa manera. Entonces, esto de no hay posibilidad de encuentro pedagógico en última instancia, que volviendo a cómo empezamos, decimos que el encuentro pedagógico es el encuentro, y cuando las creencias circulan de una manera que se repelan y no se encuentran, no hay posibilidad de diálogo Exactamente. tampoco. Y si no hay posibilidad de diálogo, no hay posibilidad de filosofía, me parece. Y finalmente lo que terminamos haciendo es una especie de simulacro ridículo de filosofía. Algo que le llamamos filosofía, pero eso no es realmente lo que... Total. Y quizás como volviendo a Sarah Ahmed y pensar un poco esto ya me quiero ir un poco del liceo y pensarnos más, perdón, no del liceo, no de, porque hemos estado hablando siempre o más que nada del aula y no tanto del liceo, y pensar qué emociones nos generan los diferentes espacios en el liceo. Y como para terminar, podemos terminar como empezamos. Y qué objetos o qué cercanías, qué cosas nos son familiares. Pensamos el aula como, bueno, ¿cuál es nuestro imaginario del aula? ¿Cuál es nuestro imaginario del liceo? Yo les contaba que hice la práctica, la primera práctica en el mismo liceo que fui. Entonces también mi imaginario coincidía mucho con lo que yo ya había vivido y eso puede ser un problema para el aprendizaje, etcétera. Eh, bueno, pero ¿qué cosas por ejemplo, nos dan asco del liceo? El asco qué cosas nos generan temor, qué cosas nos generan otras Sí, emocionalidades. sí, y me gusta volver al principio, algo que hiciste vos y creo que espontáneamente. Cuando uno piensa qué te acerca y qué te aleja, enseguida tiende a simplificarlo como, bueno, qué es lo que te gusta y qué es lo que no te gusta. Pero en realidad, lo que te acerca no necesariamente es lo que te gusta. Porque a vos algo te puede generar muchísimo enojo, por ejemplo, y tenés un deseo de acercarte. Por ejemplo, esto, cuando fuiste víctima de alguna forma de injusticia y querés volver para, de alguna manera, fantaseás con eh, destruir ese sistema injusto, o transformar ese sistema injusto, o de alguna manera poder reparar esa injusticia. Bueno, ahí tenés algo que te acerca, pero no es desde el que eso te agrada o te gusta, sino todo lo contrario, es desde el Pienso desagrado. eso que decís con el texto de Bell Hooks cuando ella cuenta por qué eligió ser docente, entonces que era lo más cercano, porque o era ser docente para una persona racializada en el contexto en el que ella estaba, o trabajar no me acuerdo, da tres opciones, creo que una era la maternidad Sí, trabajar en la casa de otra persona, ser ama de casa o ser o ser maestra. maestra. Y bueno, y que ella eligió ser maestra y que a lo largo de su carrera siempre había pensado el, el ser maestra como, bueno, lo que le da un ingreso económico y la escritura como lo que lo apasionaba y cómo eso fue cambiando. Y lo que tenía más al alcance era el ser maestra, o sea que fue maestra porque era lo que podía hacer ella, digamos, era lo que Sí, estaba a su alcance. Entonces, Sí, no necesariamente sí, lo que le sí, sí. gustaba. Sí, me gusta muchísimo esta metáfora que la usamos constantemente de lo que está a tu alcance, ¿no? Y me parece que muestra esto de lo que hablábamos hoy, de que el espacio se configura desde el cuerpo y nosotros y nosotras como seres corporizados que somos, entramos a un espacio, en este caso el espacio del liceo, y esto hay algunos espacios que podemos alcanzar, que de alguna manera están a la mano, y otros espacios que de alguna manera no los podemos alcanzar o no deseamos alcanzarlos, no deseamos que nos toquen. Me parece que hay que reconocer la ausencia de neutralidad en todo esto. Que esto que parece una cosa muy sencilla y muy privada, muy individual, muy personal, en realidad no es para nada personal, sino que para entender esto tenemos que inscribir este problema, esta sensación, esta emoción en un contexto mucho más general.